Bueno, este es el quinto video de matemáticas para segundo de secundaria. En este video vamos a ver qué son los histogramas, los polígonos de frecuencia y las gráficas de líneas. Bueno, para empezar, un histograma es la representación gráfica de un grupo de datos estadísticos. Estos, cuando se agrupan en intervalos numéricos o en función de valores absolutos, se puede crear una gráfica que se llama histograma y nos permite mostrar cómo se distribuyen los datos. Hay variables como la masa, la estatura, la distancia o la temperatura que se dice que son de tipo continuo porque entre los dos variables siempre hay otro. Para representar este tipo de información o este tipo de datos, ya sea en una tabla de frecuencia o en una gráfica, siempre se utilizan los intervalos. Y bueno, para determinar cuál es el número correcto de intervalos necesarios, se toma en cuenta la cantidad de datos que se tienen de la muestra o experimento. Normalmente para menos de 30 datos se usan 5 intervalos. Es importante destacar que estos tienen límites inferiores y superiores. Para calcular la amplitud o el tamaño de cada intervalo, se calcula el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, y se divide entre el número de intervalos. Y de esta manera tú puedes calcular cada cuánto se van a ir separando tus datos. Y bueno, este es el ejemplo de un histograma. Aquí podemos ver que la variable es la edad contra la frecuencia. Y bueno, en este se construye con barras sobre dos ejes perpendiculares entre sí, es decir, el eje de Y y el eje de X. Y en el eje horizontal, es decir, en este que es el eje de X, se colocan los intervalos indicando para cada uno el límite inferior, el punto medio y el límite superior. En el eje vertical se utiliza una escala adecuada que indique la frecuencia de los datos en cuestión. Un polígono de frecuencia es otra forma de graficar datos agrupados en intervalos. En este se construye también sobre los dos ejes perpendiculares y en el horizontal se ubican los puntos medios de cada intervalo, mientras que en el vertical se utiliza la misma escala adecuada para la frecuencia. En este tipo de gráficas es necesario calcular el punto medio anterior al primer intervalo y el posterior al último. Estos se agregan al polígono de frecuencia con una frecuencia de 0. Es importante que el polígono inicie y termine en 0 siempre. Y finalmente, pues los puntos se van uniendo por segmentos. Aquí podemos ver cómo siempre inicia en 0 y aquí termina en 0. Y bueno, este es el ejemplo de un polígono de frecuencia. Podemos ver que aquí está la variable de estatura y aquí está la frecuencia. Y bueno, es una misma gráfica, se pueden representar dos polígonos de frecuencia que corresponden a los dos conjuntos de datos en los que se analiza la misma variable, pero esto siempre con la intención de comparar los conjuntos y obtener conclusiones respecto a la variable, que en este caso sería la estatura. Por último, las gráficas de líneas son un conjunto de puntos unidos por segmentos de línea y sirve para representar datos o información que cambia de manera continua en un lapso, por lo que en su eje horizontal la variable siempre se refiere al tiempo. En este ejemplo, nosotros tenemos los meses, que también se refiere al tiempo, pero puedes tener segundos, horas, años, y esto es lo que se refiere en un lapso de tiempo. Y aquí tenemos la variable, que son las miles de personas, en este caso, cuántos visitantes hay en algún museo, por ejemplo, por mes. Y bueno, podemos ver que al igual que para los polígonos de frecuencia, en estas gráficas de líneas también se pueden poner dos o más gráficas con distintos datos. Aquí podemos ver que unos datos son para México, otros son para Austria y otros son para Alemania, y nos permiten comparar cuántas miles de personas para turismo hay en tantos años. Y lo mismo sirve para comparar, puedes comparar años, puedes comparar países, puedes comparar variables, entre otras cosas. Y bueno, por este video sería todo. Recuerda que si tienes dudas puedes consultar tu libro. Muchas gracias.